Efesios capítulo 2, versículo 1 al versículo 10. Dice así, Pablo, apóstol de, perdonen. Efesios capítulo 2. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bien, hermanos, en primer lugar, en los primeros 3 versículos, el apóstol Pablo habla de la condición espiritual que ustedes, antes de ser cristianos, antes de ser hijos de Dios, antes de ser lavados con la sangre de Cristo, estábamos. ¿Cuál era nuestra condición espiritual? Estábamos muertos en delitos y pecados. Andábamos en el pecado. Vivíamos en el pecado. Aceptábamos el pecado voluntariamente. Éramos hijos del diablo. Éramos enemigos de Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora bien, nosotros no nacimos en pecado. Hay que tomar esto en cuenta. Que nosotros, ningún ser humano nace en pecado. Vamos a leer en Ezequiel capítulo 18, versículo 20. En Ezequiel 18, 20 dice así la palabra de Dios. Apunte y luego usted va a repasar. Ezequiel 18, 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre. Así que el pecado no se hereda. El pecado es una acción que nosotros cometemos conscientemente y a veces inconscientemente, pero luego nos damos cuenta que es mal. Nosotros lo hacemos voluntariamente. Usamos nuestra imaginación, usamos nuestra inteligencia, usamos nuestra conciencia para hacer lo que nos da la gana. Y es cuando nosotros morimos en pecados. Eso quiere decir que nos alejamos de Dios. Yo estaba muerto espiritualmente, ustedes estaban muertos espiritualmente. Entonces nosotros, eso es lo que éramos antes de obedecer el evangelio. Ahora nosotros hemos resucitado de los muertos.
Eso es lo que dice el apóstol Pablo, capítulo 2, versículo 4 al 7. Ahí lo van a tener ustedes. Pero la explicación, hermanos, es de que cuando nosotros obedecemos el evangelio, oímos el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? La muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Cuando nosotros creemos ese mensaje y lo obedecemos, arrepintiéndonos de todo pecado, confesando nuestra fe en Cristo y siendo bautizados, somos sumergidos en el agua, entonces nosotros resucitamos a una vida nueva. Resucitamos con Cristo en las aguas del bautismo, con fe y arrepentimiento. Ahí venimos a recibir el perdón de los pecados. La sangre de Cristo nos lava nuestros pecados. El agua no lava pecados, es la sangre de Cristo. Cuando nosotros creemos, nos arrepentimos, confesamos nuestra fe y nos bautizamos, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. En ese momento venimos a ser hijos de Dios. En ese momento recibimos todas las bendiciones espirituales, todas las recibimos. Heredar la vida eterna, tener el Santo Espíritu de Dios, vivir en el cielo, tener un cuerpo nuevo, vivir eternamente. Cuando Cristo venga, vamos a tener un cuerpo nuevo. Si permanecemos en Cristo Jesús, sea que estemos muertos o que estemos vivos, vamos a recibir ese cuerpo para heredar la vida eterna allá en el cielo. He ahí nuestra vida nueva, el poderoso evangelio. Recuerden que el evangelio es el poder de Dios para salvarnos. Recordemos cuál es el evangelio, aprendámonos eso bien. La muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Creemos ese mensaje y lo obedecemos. Ahora bien, queridos hermanos, la salvación es producto de la gracia de Dios. Nosotros somos salvos por gracia. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Creer de todo corazón que Cristo murió por nosotros. Y por esa fe nosotros nos arrepentimos. Y por esa fe nosotros confesamos a Jesús y nos bautizamos para recibir la salvación. Ahora bien, queridos hermanos, ¿qué merece el pecador sin obedecer el evangelio? Merece el infierno. ¿Qué es lo que merecíamos nosotros? Merecíamos el infierno. Nosotros no merecemos el cielo. Nosotros merecíamos el infierno. Dios no estaba obligado a salvarnos. Él nos salvó por su gran amor. Cristo no estaba obligado a salvarnos. Él quiso morir por nosotros. Por gracia somos salvos. Es un favor inmerecido, es un don inmerecido. Así que, queridos hermanos, ¿qué merece el pecador que no quiere oír el evangelio, que no quiere obedecer el evangelio? Merece el infierno. Si él se muere así en pecado, rechazando la gracia de Dios, él va a ir al infierno con toda seguridad. El juicio yo no lo hago. El juicio lo va a hacer Dios. Pero la Biblia dice que el que no creyera en Cristo será condenado. El que no quiera obedecer el arrepentimiento de sus pecados será condenado. El que no quiere ser bautizado no va a recibir la salvación. Así que nosotros tenemos que entender que hemos sido salvos por la fe. La fe, hermanos, ¿de cuál fe habla el apóstol Pablo? ¿De cuál fe? La fe que nos dice la Biblia. Vamos a leer Santiago capítulo 2, versículo 19 al 26. Santiago capítulo 2, versículo 19 al 26.
para que nosotros sepamos lo que es la fe, lo que es la verdadera fe. Y dice así: Santiago, capítulo 2, versículos 19 al 26. Vamos a leer ahí. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó justamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Entonces, queridos hermanos, el apóstol Pablo habla de la fe que obra. No es la fe del diablo. La fe del diablo es una fe sin obras. El ser humano no quiere obedecer. Solo dice yo creo en Cristo, pero no quiere obedecer. El pecador dice yo creo en Dios, pero no le importa obedecer a Dios. El pecador reconoce a Dios, pero no quiere hacer lo que la Biblia dice. Por lo tanto, él tiene una fe del diablo. Es una fe sin obras. Queridos hermanos, la fe que habla la Biblia es una obra. La fe es una obra. Vamos a leer en Juan capítulo 6, versículos 29 y 30. Leamos ahí en Juan capítulo 6, versículos 29 y 30. Dice así: en el versículo 28, Juan capítulo 6, versículo 28, entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Miren el versículo 29, por favor, óiganlo, por favor, que dice: respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. La fe es una obra. Hermano, hay una fe que Dios nos regala. ¿Cuál es la fe que Dios nos regala? El Evangelio, su palabra, el plan de salvación. Dios se ha acercado a nosotros y nos habla a través de los profetas, desde Adán hasta los apóstoles. Nos hablan del plan de Dios para salvar al pecador. Esa es la fe que Dios nos regala, el Evangelio, el plan de salvación, para que todo pecador conozca que Dios le ama, que Dios está listo para recibirlo, que Dios lo quiere salvar, que Dios lo quiere rescatar, Dios lo quiere libertar. Y por eso es que Dios nos manda a predicar el Evangelio, para que todo aquel que en Él crea, en Cristo Jesús, el que crea el Evangelio, se salva.
se salva de ir al infierno, se salva de ir y recibirá la ira de Dios. Entonces, el apóstol Pablo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras. ¿A qué obras se refiere el apóstol Pablo? Se refiere a las obras meritorias. A las obras meritorias. ¿Cuáles son las obras meritorias? Pablo está hablando con los gentiles y Pablo le dice, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Cuáles son las obras del hombre? El hombre puede hacer muchas obras que él piensa o que él cree que va a recibir la salvación por sus buenas obras. Una persona, un ateo, puede hacer muchas buenas obras. Puede hacer tal vez más obras que cualquier cristiano. Puede regalar un terreno, puede regalar un gran edificio, puede regalar una cancha de fútbol y puede mantener a miles de niños dándoles la comida todos los días. Y esa es una buena obra. Pero si él cree que por sus buenas obras va a ir al cielo, que por sus buenas obras va a ser perdonado de sus pecados, pues la Biblia dice, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede comprar la salvación. La salvación no se puede comprar. La salvación Dios no la está vendiendo. La salvación nadie se la puede ganar. Es un regalo. Es un don que no lo merecemos. Y ese don lo recibimos cuando creemos, cuando nosotros queremos creer. Porque el ser humano es libre para oír el evangelio y para rechazar el evangelio. Yo bien pude haber rechazado el evangelio. Usted bien pudo rechazar el evangelio. Usted pudo decir, no, yo no creo. Yo mejor me quedo aquí haciendo lo que me da la gana. La mayoría que está en el camino ancho, eso es lo que dice. Yo hago lo que me da la gana. Por lo tanto, él no quiere oír la voz de Dios. Él no quiere obedecer a Dios. Él no quiere obedecer a Cristo. Él no quiere obedecer a los apóstoles. Él no quiere obedecer lo que la Biblia dice. Pero él quiere salvarse porque él cree que se lo merece. Hay personas que dicen que ellos son mejores que cualquier cristiano porque ellos no roban, porque ellos no matan, porque ellos no mujerean, ellos no se alcoholizan. Son personas altamente morales. Son personas distinguidas en la sociedad. Pero ellos creen que por sus obras van a recibir la vida eterna. El apóstol Pablo está diciendo, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo. Y ese regalo lo obedecemos por creer en Cristo Jesús. O sea, la fe es una obra, hermanos, pero de fe, como hizo Abraham. Yo le digo a Abraham, tú vas a ser padre de muchas naciones. Dios le hizo una promesa a Abraham. Vas a ser padre de una gran nación y vas a ser padre de muchas naciones. Israel es el pueblo que Dios le prometió a Abraham. Y luego nosotros también somos hijos de Abraham. Ya somos hijos de la fe. Ya no somos por la raza de Israel, sino por la nueva creación. Entonces, hermanos, ¿cuáles son las otras obras que nos salvan? Las obras de la ley. Vamos a leer en Gálatas capítulo 3, versículos 9 y 10. En Gálatas capítulo 3. Apunten, Gálatas capítulo 3. Y dice ahí, hermanos,
Gálatas capítulo 3, versículo 10. Leamos. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Versículo 12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Así es que las obras de la ley se refiere al Antiguo Testamento, aquella ley que Moisés recibió en el monte Sinaí, los 10 mandamientos y todas las leyes que Moisés escribió en el monte Sinaí. Moisés tardó o estuvo allá en el monte Sinaí 40 días y 40 noches. Y en esos 40 días y 40 noches, ahí estuvo él escribiendo la ley que Dios le dio al pueblo de Israel. Pero esta ley, hermanos, no podían fallar ni un solo mandamiento. Si fallaba, ya eran malditos. Y ningún judío pudo cumplir la ley de Moisés. Por lo tanto, todos ellos eran malditos, estaban bajo maldición. Ellos tenían que ser salvos por aquellos sacrificios de animales. Pero eso era mientras viniera Cristo Jesús. Los animalitos representaban a Cristo. Esa sangre de animales que les perdonaba los pecados a ellos, pero era de una forma que se lo guardaba a Dios hasta que viniera Cristo Jesús. Mientras ellos creyeran en ese animalito, ellos estaban creyendo en el Cristo que vendría a morir por todos sus pecados. Recordemos lo que dijo el apóstol Juan. Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y era Cristo Jesús. Ese es el Cordero de Dios. Así que todos aquellos corderitos que morían, todos aquellos animales tipificaban la sangre que Cristo iba a derramar en la cruz del Calvario. De que ellos eran malditos por haber violado la ley de Moisés o la ley de Dios, porque la ley de Moisés es la ley de Dios. Ellos eran malditos. Ellos tenían que creer en los animales que morían por sus pecados. Ellos tenían que estar sacrificando animales. Cada año ellos tenían que recordar los pecados. Cada año el sacerdote entraba con sangre de animales al lugar santísimo y él rociaba la sangre de los animales sobre el altar del propiciatorio. Y así el pueblo recibía el perdón de los pecados y el sumo sacerdote recibía el perdón de los pecados y los sacerdotes recibían el perdón de los pecados. Y eso era cada año, porque la sangre de los animales en realidad no le lavaban completamente los pecados, solamente se los guardaba hasta que viniera Cristo. La sangre de Cristo les lavaría de todos sus pecados. Por lo tanto, hermanos, las obras de la ley, era guardar la ley del Antiguo Testamento, no salvaba a ningún judío, porque ninguno de ellos podía cumplir la ley, ni Moisés, ni los mejores profetas pudieron cumplir la ley de Dios del Antiguo Testamento. Por eso vino la gracia. Dice en Juan capítulo 1, versículo 17, la ley vino por Moisés, mas la gracia vino por medio de Cristo Jesús. La ley vino por Moisés, la gracia vino por Cristo Jesús para salvarnos a todos los pecadores. Entonces tenemos que las obras meritorias no pueden salvar a nadie. Las obras de la ley tampoco salvan a nadie. Las obras de la carne
tampoco salvan a nadie. ¿Cuáles son las obras de la carne? Pues leamos en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, ya ustedes saben de qué estamos hablando, cuáles son las obras de la carne. Pero para que les quede a ustedes el pasaje correcto, leemos acá Gálatas 5, 19. Sí. En Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Leamos. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que, hermanos, la gracia no se recibe, la gracia se recibe por la fe en Cristo Jesús. Las obras meritorias, nadie se puede ganar la salvación. Por las obras de la ley, por estar bajo la ley del Antiguo Testamento, nadie se va a salvar. Y por las obras de la carne hay condenación también. Hay condenación para el que viva en el pecado, para que el que vive en la fornicación le espera el infierno. Para el que viva en la hechicería, le espera el infierno. Para el que viva en enemistades, le espera el infierno. La ira de Dios está sobre ellos. Entonces, hermanos, ¿cuáles son las obras de la fe? Las obras de la fe es creer en el Evangelio. Esa es una obra de fe, que creamos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. La fe, las obras de la fe es obedecer el Evangelio, obedecer. Las personas escuchan que Cristo Jesús vino al mundo para salvarnos, pero no quieren obedecer, no quieren arrepentirse, no quieren ejercer su fe, no ejercen la fe, es una fe muerta, porque no hacen lo que Dios dice. Y todo pecador tiene que arrepentirse de sus pecados, tiene que confesar a Cristo Jesús y tiene que ser bautizado. Esa es la obra de fe. Tiene que ser bautizado para el perdón de sus pecados. El bautismo no es una obra meritoria. El bautismo es una obra de fe. Creer en Cristo es una obra de fe. Arrepentirnos es una obra de fe. Confesar a Cristo es una obra de fe. Por lo tanto, queridos hermanos, nosotros tenemos que seguir haciendo obras de fe, obras de amor, obras de perdón, obras de salir a predicar el evangelio, obras de ayudar al enfermo, ayudar al que tiene hambre, obras de alabar a Dios y obras de llenarnos del Espíritu Santo. Son obras de fe. Tenemos que tener una fe viva, obras de acción, obras que nosotros sepamos que tenemos una verdadera fe como la de Abraham. Recordemos a Abraham. Abraham, dame a tu hijo, llévalo al monte. Y tomó leña, tomó el cuchillo y llevó a Isaac al monte para matarlo, porque Dios le había dicho a Abraham, dame a tu hijo, y él dijo, está bien, pero comenzó a caminar hacia el monte y amarró a Isaac y lo puso en el altar y puso la leña y ya le iba a enterrar el cuchillo cuando Dios le detuvo la mano y Dios le proveyó
le proveyó la salvación. Hizo el cambio, en vez de su hijo Isaac, le mostró un carnero que estaba en los zarzales. Y así fue como Dios sacrificó un animal en vez de sacrificar al hijo de Abraham. Dios sacrificó a su propio hijo para salvarnos a nosotros. Esa es una verdadera obra de fe. Esa es la fe verdadera. Recordemos lo que hizo la prostituta Rahab. Rahab era una ramera, era una prostituta. Pero esta mujer, esta prostituta, escondió a los espías que llegaron allá a la primera ciudad. ¿Recuerdan la primera ciudad? La ciudad de Jericó. Cuando ellos salieron del desierto, ellos ya iban a hacer posesión de las tierras que Dios les dijo, pero tenían que vencer a Jericó. Y Moisés mandó a 12 espías, y los espías llegaron y la guardia se dio cuenta de los de Jericó, pero la mujer ramera los escondió y le dijo: yo los voy a salvar, y cuando ustedes vengan a destruir la ciudad, porque yo sé que el Dios de ustedes es todopoderoso, ustedes me salvan a mí. Y Rahab usó esa fe, puso una fe en acción y escondió a los espías de Israel y los mandó en el camino correcto y los salvó de los guardias de Jericó. Entonces esa mujer ejerció la fe, puso en obra su fe, y esa es la fe verdadera, cuando nosotros actuamos obedeciendo los mandamientos de Dios. Y obedecer los mandamientos de Dios no es una obra meritoria, son obras de fe. A esa fe se refiere el apóstol Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Así, queridos hermanos, estoy listo pues para las preguntas y para también cualquier comentario. Adelante, queridos hermanos.